El teléfono rasgó el silencio a las 2:30 de la madrugada. Después de 42 años de matrimonio con Elena, he aprendido a fuego que nada bueno sale de una llamada a esas horas de la noche. Elena se removió a mi lado, inquieta, mientras yo buscaba a tientas mis gafas de lectura en la mesilla y entornaba los ojos ante el resplandor agresivo de la pantalla. El nombre de Lucía brillaba en la oscuridad como una advertencia. Abuelo. Su voz llegó quebrada, pequeñita, con cada sílaba asfixiada por un sollozo. Abuelo, te necesito. El corazón se me hundió hasta el estómago. Lucía solo tiene 9 años. A esa hora debería haber estado en el quinto sueño en su cama, a 20 kilómetros de nuestra casa, y no llamándome con el alma rota en plena noche. Me incorporé de golpe, despejado por la adrenalina. Mis instintos de carpintero, forjados en 1000 estructuras, me gritaban que algo estaba estructuralmente mal en aquella escena. ¿Qué pasa, Lucero? ¿Dónde estás? Pregunté, tratando de anclar mi voz. Estoy en casa. Se han ido sin mí, abuelo. Se han ido al crucero y me han dejado. Las palabras se disolvieron en un llanto tan amargo que podía oírla jadear buscando aire. De fondo, percibí la voz de una mujer que intentaba, sin éxito, calmarla. La señora Carmen está aquí, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me han llevado? ¿Qué he hecho mal? La señora Carmen era la niñera que ayudaba a la familia. Mi hijo David y su mujer, Rebeca, llevaban meses planeando un crucero de 10 días por el Mediterráneo con salida desde la terminal de Barcelona. Se llevaban a Hugo, su hijo biológico de 12 años. Lucía llevaba semanas tachando los días en el calendario que tiene junto a su cama. Estaba tan ilusionada que el martes pasado fuimos juntos de tiendas al centro comercial para comprarle un bañador nuevo. Pásame con Carmen, dije, con una dureza que no pude evitar. Elena ya estaba sentada, con la mano firme sobre mi brazo y la preocupación grabada en el rostro bajo la tenue luz de la lámpara. Al otro lado, la voz de la niñera sonaba desbordada y confusa. Señor Jiménez, siento muchísimo llamar a estas horas. Lucía se ha despertado hace una hora preguntando por sus padres. Pensé que se le había olvidado que salían temprano, pero ella insiste en que tenía que ir con ellos. No para de llorar, no sabía qué más hacer. Ha hecho lo correcto, Carmen. Salgo ahora mismo. Llego en 20 minutos. Salté de la cama y eché mano de los vaqueros que había dejado en la silla. Elena se movía con la misma urgencia, sin preguntar todavía, porque me conoce lo suficiente como para saber que los detalles vendrían en el coche. El trayecto hasta la casa de David nos llevó apenas 18 minutos. Es muy probable que me saltara algún límite de velocidad en la autovía, pero no podía pensar en otra cosa. Elena iba a mi lado con la mandíbula apretada, esa expresión que me indicaba que ya iba 3 pasos por delante, encajando las piezas de la traición. No se habrían olvidado de ella sin más, Teaño, dijo en voz baja. No, asentí con amargura. No se han olvidado. Ha sido una elección consciente. Mi hijo y su mujer habían dejado deliberadamente atrás a mi nieta mientras se marchaban de vacaciones de lujo con Hugo. Lucía llegó a nuestra familia hace 3 años, cargando con más dolor del que cualquier niña de 6 debería conocer. Tras perder a sus padres en un accidente y pasar por 3 centros de acogida, recaló finalmente con David y Rebeca. La adopción se formalizó hace 18 meses y lo celebramos por todo lo alto. Yo mismo le construí una casita de madera en el jardín, cuidando cada tabla para que fuera lo suficientemente fuerte no solo para sostener su peso, sino el peso de tener, por fin, un lugar que fuera suyo de verdad. Aparqué en la entrada de la casa, que estaba a oscuras salvo por la luz del salón. A través del ventanal vi a Lucía acurrucada en el sofá, con la señora Carmen a su lado. Su pequeño cuerpo temblaba por los espasmos del llanto.
El sonido que hice al cerrar la puerta del coche debió de asustar a Elena. No me di cuenta de que estaba gruñendo de rabia hasta que ella me puso la mano en el pecho antes de entrar. «Recuerda quién te necesita ahora», susurró. «Lucía necesita a su abuelo, no tu ira». Tenía razón. Siempre la tiene. Respiré hondo, relajé los puños y abrí con la llave de repuesto. Al vernos entrar, Lucía levantó la vista. Tenía la cara hinchada y el pelo oscuro enredado por el sueño. Se lanzó a mis brazos con la fuerza de quien ha estado aguantando el mundo entero y por fin se permite soltarse. «No lo entiendo, abuelo. ¿Por qué no me han despertado? ¿He hecho algo malo? He intentado portarme bien, de verdad». Por encima de su hombro, crucé la mirada con Carmen. Estaba desencajada. «Debería haber llamado antes», confesó, pero Rebeca me dijo que Lucía estaba castigada, que era una decisión de última hora y que yo debía quedarme con ella. Pero la niña no sabía nada de ningún castigo. Pensé que era un malentendido, pero cuanto más lo pienso, esto no hay por dónde cogerlo. «No», sentencié, apretando más a Lucía. «No está nada bien». Elena ya estaba registrando la casa con determinación. Regresó poco después con la maleta de Lucía, que seguía intacta en su habitación junto a la puerta. «Cariño», dijo Elena, agachándose frente a ella. «¿Te dijeron mamá o papá que no ibas al crucero?» Lucía negó con la cabeza, hipando. «Mamá dijo que el barco salía a las 11 y que nos iríamos muy temprano. Me dijo que me durmiera tranquila, que me despertaría a las 5. Pero nadie vino. He llamado a sus móviles y sale el buzón». Los dos habían apagado los teléfonos. Habían abandonado a su hija de 9 años, desconectado del mundo y zarpado con su hijo biológico. La ira nubló mi vista. He pasado mi carrera levantando muros y techos. Entiendo de cimientos y de cargas, y sé que a veces la única forma de salvar una estructura es mediante una demolición controlada. «Lucía», dije, mirándola a los ojos. «¿Qué te parecería si nos vamos de crucero nosotros?» Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Pero si ya se han ido sin mí». «Lo sé. Pero ese barco no sale del puerto de Barcelona hasta las 11 de la mañana. Son las 3. Tenemos 8 horas. Si salimos ya, nos encontramos con ellos allí mismo. ¿Qué me dices? ¿Podemos hacer eso?» La esperanza parpadeó en sus ojos, frágil como una llama al viento. «Cariño, puedo mover cielo y tierra para que tú estés bien». Elena ya estaba tecleando en el móvil, buscando reservas de última hora. Carmen empezó a repasar la maleta de la niña. Llamé a mi banco para ampliar el límite de la tarjeta y luego a la naviera. Sí, había camarotes. Sí, pagando el suplemento de urgencia podíamos embarcar. A las 4:30 estábamos de nuevo en la carretera. Lucía se quedó dormida en el asiento de atrás, abrazada a su elefante de peluche. Elena conducía mientras yo empezaba la ofensiva legal. Llamé a mi abogado. No le hizo gracia la hora, pero se despejó en cuanto oyó abandono de menor. «Documentadlo todo, Daniel. Esto es grave. Podríamos pedir la custodia legal si esto llega a mayores». Luego llamé a mi hija Cristina en Madrid. Su reacción fue un volcán. Mañana mismo bajó para Barcelona. A esa niña no la vuelve a dejar nadie sola. A medida que el sol empezaba a asomar por la costa mediterránea, sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros, el mismo que sentía al nivelar un cimiento. Hoy tocaba proteger lo que otros habían intentado derribar. A medida que el sol despuntaba sobre la costa mediterránea, bañando de un naranja intenso el horizonte, sentía aquel viejo y familiar peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Era el mismo peso que cargué al criar a mis propios hijos bajo el sol de agosto. El mismo que sentía al levantar casas para familias jóvenes,
asegurándome de que cada muro estuviera a plomo y cada cimiento fuera capaz de aguantar el paso de los años. Aquello no era un simple viaje, era una misión de protección. Se trataba de asegurar que una niña, rota por el abandono, supiera de una vez por todas que ella importaba más que cualquier plan de vacaciones. Llegamos al puerto de Barcelona a las 9:45. El entorno de las terminales era el caos habitual de los sábados. Familias corriendo con maletas a rebosar, taxis haciendo maniobras imposibles y niños saltando de emoción. Lucía estaba inusualmente callada, apretando mi mano con tanta fuerza que llegaba a doler. Se había puesto el vestido amarillo con flores blancas que compramos juntos para el viaje. Se había cepillado el pelo con un esmero conmovedor y se había hecho 2 trenzas perfectas. Se estaba esforzando tanto por ser la niña buena, por ser digna de ser incluida, que sentí una punzada de dolor en el pecho. La terminal era un hervidero de gente. Hicimos el registro, pasamos los controles de seguridad y seguimos el flujo de pasajeros hacia la pasarela de acceso. Lucía miraba a su alrededor con una desconfianza que me desgarraba, como si esperara que un guardia la detuviera para decirle que ella no tenía sitio en aquel lujo. Abuelo, susurró mientras subíamos por la rampa acristalada. ¿Y si se enfadan conmigo por venir? Me detuve en seco y me arrodillé para estar a la altura de sus ojos, sin importarme la riada de turistas que nos esquivaba con prisas. Lu, mírame bien. Tú no has hecho nada malo. ¿Me oyes? Absolutamente nada. Pase lo que pase en este barco, recuerda que te queremos, que te deseamos aquí y que tienes todo el derecho del mundo a disfrutar de este viaje. Ella asintió, pero la sombra de la duda seguía ahí. 3 años de estabilidad con nosotros no podían borrar de un plumazo 6 años de sentirse un estorbo, de ir de centro en centro. Ese tipo de daño estructural tarda una vida en sanar, y cada desplante de David y Rebeca era una grieta nueva en su confianza. El barco era una mole impresionante, una ciudad flotante de acero blanco y cristal. Encontramos nuestro camarote en la cubierta 8, dejamos los bultos y consulté la aplicación del crucero. Había un simulacro de emergencia obligatorio a las 10:30 y justo después, la fiesta de salida en la cubierta superior a las 11. Perfecto. Allí estaría todo el mundo. Allí los encontraríamos. Le compré a Lucía un helado en una de las cafeterías de cubierta. Se lo comía despacio, con una cautela metódica, como si temiera que en cualquier momento alguien fuera a arrebatárselo. Elena no le soltaba la mano, señalándole las piscinas y los toboganes para intentar distraerla, pero los ojos de Lucía eran radares, escaneaba cada grupo de gente buscando los rostros de su familia. Los localizamos en plena fiesta de Sarpe. La cubierta estaba a reventar, la música tronaba y la gente brindaba mientras el barco se alejaba lentamente del muelle. Y allí, apoyados en la barandilla, vi a mi hijo y a su mujer. David se reía de algo que decía Hugo, mientras rodeaba con el brazo la cintura de Rebeca. Hugo estrenaba una camiseta del crucero y estaba rojo de pura excitación. Rebeca parecía la viva imagen de la relajación, con un cóctel tropical en la mano y sus gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecían la familia perfecta en el anuncio de su vida ideal. Una familia que había decidido que le sobraba una pieza. Lucía los vio al mismo tiempo que yo. Se quedó de piedra, triturando mi mano entre sus dedos. Ahí están, susurró con un hilo de voz. Lo sé, Lucero. ¿Estás lista? Asintió, pero sentí que temblaba como una hoja. Cruzamos la cubierta abriéndonos paso entre la multitud. Otros pasajeros se apartaban, quizás notando la tensión que emanaba de mí. Debía de parecer un muro de hormigón avanzando hacia ellos. Hugo fue el primero en vernos. Se le cayó la mandíbula al suelo. Abuelo. Lucía. ¿Pero qué hacéis aquí? David se giró lentamente. El color huyó de su rostro en un segundo, dejándolo pálido como la cera. La cara de Rebeca fue un mapa de emociones. Sorpresa,
confusión y, finalmente, una ira fría que no supo ocultar. Papá. La voz de David se quebró. ¿Qué hacéis aquí? Podría hacerte la misma pregunta, hijo, dije con una calma gélida, aunque por dentro mis manos temblaban de puro esfuerzo por no gritar. Pero creo que la pregunta que toca hoy es: ¿por qué está Lucía aquí conmigo y no con vosotros? La gente a nuestro alrededor empezó a bajar el tono. La música de la fiesta de repente sonaba fuera de lugar, demasiado estridente para el drama que se estaba mascando. Rebeca se recompuso rápido, colocándose su máscara de madre responsable. Daniel, esto es un malentendido. Lucía estaba castigada. Intentamos explicárselo, pero... Ni se te ocurra, la corté, y mi palabra sonó como un hachazo sobre madera seca. No te atrevas a mentirme a la cara. Lucía no sabía nada de ningún castigo. Le dijisteis que vendría. Ella preparó su maleta con toda la ilusión del mundo. Se fue a dormir contando las horas para que la despertarais. Y en lugar de eso, la abandonasteis en mitad de la noche y apagasteis los móviles para no oír sus gritos. Papá, por favor, hablemos de esto en un sitio más privado, suplicó David, mirando de reojo a los espectadores que ya se arremolinaban. De eso nada, sentencié. No creo que haga falta privacidad, porque lo que habéis hecho ha sido público y deliberado. Habéis abandonado a vuestra hija. Os habéis traído a vuestro hijo biológico de vacaciones de lujo y habéis dejado a la niña adoptada en casa como si fuera un paquete olvidado. Así que vamos a hablar aquí mismo, delante de todo el mundo, para que se vea bien qué clase de padres sois. La máscara de Rebeca terminó de romperse. No tienes ningún derecho a meterte en nuestras decisiones. Lucía tenía que aprender una lección. ¿Qué lección? La interrumpí con desprecio. ¿Que ella no vale tanto como Hugo? ¿Que en el fondo no es de la familia? ¿Qué pretendías enseñarle a una niña de 9 años que ya ha pasado media vida pensando que nadie la quería? Eso no es justo. Chilló Rebeca. He hecho muchísimo por esa niña. La acogí, le di un techo, una cama. Le diste la apariencia de un hogar, corregí con amargura. Hay una diferencia abismal. Y en cuanto te ha resultado incómodo llevarla, le has recordado brutalmente cuál es su sitio en tu jerarquía. Hugo miraba a su madre con una mezcla de miedo y decepción que me partió el alma. David parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Sus ojos saltaban de Lucía a mí, buscando una salida que no existía. Lucía se escondía tras las faldas de Elena, pequeña y rota. David, le dije a mi hijo, clavándole la mirada. Mira a tu hija. Mírala a la cara ahora mismo y dime a los ojos que has hecho lo correcto. Él la miró. Por primera vez en mucho tiempo, vio de verdad a Lucía. Vio su vestido de flores, su helado medio derretido y cómo se mordía el labio para no derrumbarse delante de extraños. Vio a una niña de 9 años que acababa de ser traicionada por su héroe. Algo crujió en la expresión de mi hijo. Se rompió por completo. Dios mío. Susurró. Lucía, yo. Perdón. No, intervino Rebeca con dureza. Ni se te ocurra pedir perdón. Lo hablamos. Estuvimos de acuerdo. Tú estuviste de acuerdo, estalló David, y su voz por fin cobró la fuerza de un hombre. Tú decidiste que Lucía debía quedarse por algo que ni siquiera era su culpa. Y yo te seguí la corriente porque soy un cobarde y quería evitar una bronca en casa. Quería paz. He sacrificado el corazón de mi hija por tener un viaje tranquilo, y eso me convierte exactamente en el tipo de hombre que mi padre me enseñó a no ser. David. Gritó Rebeca, fuera de sí. Me estás dejando en evidencia delante de toda esta gente. No te estoy dejando en evidencia yo. Te dejan tus actos. Me equivoqué, Rebeca. Debí haber plantado cara.
Debí haber puesto a Lucía por delante de todo. Y no lo hice. Y me voy a arrepentir toda la vida. Intentó acercarse a la niña, pero Lucía dio un paso atrás, pegándose al costado de su abuela. La mirada de dolor de David al ver que su propia hija le tenía miedo fue devastadora. Y, sinceramente, se la merecía. Tenía que ver el precio real de su paz doméstica. Creo, dije midiendo cada palabra, con esa calma que precede a las tormentas, que todos necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que va a pasar cuando este crucero atraque de nuevo. Pero ahora mismo, lo único que importa es que Lucía ha esperado mucho tiempo por estas vacaciones y no se las vais a amargar más. Hice una pausa, clavando la vista en mi hijo. Así que esto es lo que va a pasar. Lucía va a disfrutar de cada actividad que le venga en gana. Va a nadar, a hincharse a helados, a jugar con otros niños, a ver cada espectáculo y a bajar en cada puerto. Y vosotros dos vais a dedicar este tiempo a pensar muy seriamente si sois capaces de ser los padres que ella merece o si solo estáis jugando a las casitas. Papá, por favor. No me hables así delante de la gente, balbuceó David, avergonzado. He pagado mi propio camarote de mi bolsillo, le corté en seco. Lucía se queda con Elena y conmigo. Punto. ¿Quieres verla? ¿Pides permiso? ¿Quieres pedirle perdón? Lo harás cuando ella esté lista y se sienta segura, no cuando a ti te venga bien para aliviar tu conciencia. Me giré hacia mi nuera. Rebeca estaba fuera de sí, tenía la cara encendida, llena de manchas rojas de pura rabia contenida. ¿Y tú, Rebeca, vas a dejarla en paz? Completamente en paz. Porque si vuelvo a ver que haces que esa niña se sienta rechazada o inferior una sola vez más, te juro por lo que más quiero que me encargaré personalmente de que cada pasajero de este barco y cada conocido en nuestra ciudad sepa, con pelos y señales, la clase de mujer que eres. No puedes amenazarme de esa manera, siseó ella, intentando recuperar el control. No es una amenaza, es una promesa de alguien que sabe lo que cuesta levantar una estructura. He pasado 42 años construyendo casas y enseñándole a mi hijo la diferencia entre un cimiento sólido y una fachada que solo parece estable hasta que le pones un poco de peso encima. Pensé que lo había entendido, pero se ve que algunas lecciones tardan una vida en calar. Tomé la mano de Lucía y me di la vuelta. Elena nos seguía, rodeando protectoramente los hombros de la niña, como una loba cuidando a su cachorro. Hugo hizo intención de seguirnos, pero Rebeca le agarró del brazo con fuerza. Hugo, no. Tú te quedas aquí con nosotros. El chico se quedó paralizado un segundo, mirando con desesperación el abismo que se acababa de abrir entre sus padres y nosotros. Entonces, con un gesto de determinación que me recordó a mi propia juventud, se soltó del agarre de su madre de un tirón y corrió hacia nosotros. Lucía, espera. Ella se giró y él la estrechó en un abrazo casi desesperado. No lo sabía, Lu. Te juro por Dios que no sabía que te dejaban en tierra. Mamá me dijo que te encontrarías con nosotros aquí directamente. Te he estado esperando en el desayuno toda la mañana. Tenía muchísimas ganas de enseñarte el club de niños. Lo siento mucho, de verdad. Lucía le devolvió el abrazo con fuerza. Ver cómo perdonaba a su hermano al instante, sin una pizca de rencor, hizo que algo se me quebrara por dentro. Eso era el amor incondicional. Eso era lo que esta niña merecía y lo que los adultos que juraron protegerla le habían negado por pura comodidad. No pasa nada, Hugo, susurró ella. Tú no has hecho nada malo. Venga, dije, tratando de tragarme el nudo de la garganta. Vamos a explorar este gigante de metal. El resto de aquel primer día fue una extraña mezcla de euforia y tensión. Hicimos exactamente lo que prometí. Llevamos a Lucía a los toboganes de agua, a la sala de juegos y a la heladería más grande del barco. Vimos cómo empezaba a soltarse poco a poco,
a reírse a carcajadas, a comportarse como la niña de 9 años que era y no como la pequeña traumatizada que el miedo quería recuperar. Hugo se quedó con nosotros casi todo el tiempo y no le puse impedimentos. Él no era el problema, él era otra víctima de la ceguera de sus padres. David intentó acercarse en 3 ocasiones. Cada vez que lo veía venir, yo simplemente levantaba la mano. Todavía no, David. No es el momento, le decía. Él asentía con la mirada gacha y retrocedía como un perro apaleado. Rebeca, por su parte, se mantuvo a una distancia prudencial, echando chispas por los ojos cada vez que nos cruzábamos en cubierta. Era exactamente lo que yo quería. Esa noche, después de que Lucía se quedara frita en nuestro camarote, agotada de procesar tantas emociones entre porciones de pizza y toboganes, Elena y yo nos salimos al balcón privado. El barco cortaba las olas en silencio y la luna se reflejaba sobre el Mediterráneo como un camino de plata. «Sabes que esto no acaba aquí», dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio. «Esto es solo el primer golpe de masa». «Lo sé». Rebeca no va a perdonar que la hayamos dejado en evidencia. Va a poner a David entre la espada y la pared. Va a obligarle a elegir. Y Lucía va a necesitar que seamos su roca. Este desplante se le va a quedar grabado a fuego, Daniel. Me quedé callado un buen rato, escuchando el murmullo del motor y el viento. Pensaba en la cara de Lucía al despertarse sola en una casa vacía. Pensaba en cómo intentaba buscar frenéticamente en su cabecita qué pecado había cometido para ser abandonada. Pensaba en la casita del árbol que le construí, asegurando cada tornillo para que nunca se sintiera insegura allí arriba. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy, Elena?, dije finalmente. He pasado 40 años levantando muros. Y lo primero que aprendes en este oficio es que no puedes construir nada que dure sobre un mal cimiento. Si la base está agrietada, si el hormigón es de mala calidad o si el terreno no es firme, no importa lo bonita que pintes la fachada. Tarde o temprano, la casa se te cae encima. Apreté el pasamanos del balcón con fuerza. Rebeca ha intentado levantar una familia sobre un cimiento podrido. Le hizo creer a Lucía que era parte del grupo, pero con condiciones. Solo cuando no molestaba, solo cuando encajaba en su foto de Instagram, solo cuando no le quitaba tiempo con su hijo biológico. Eso no es una familia, Elena. Eso es una trampa de arena movediza. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó ella, apretándome la mano. Lo que he hecho siempre cuando una estructura amenaza con venirse abajo, respondí con firmeza. Identificar los fallos, decidir qué vigas se pueden salvar y cuáles hay que demoler sin piedad, y luego reconstruir algo que sea lo suficientemente fuerte para que nadie tenga miedo de que el techo se le caiga encima mientras duerme. Elena me miró con tristeza. ¿Sabes que eso podría significar perder a nuestro hijo? Si David elige a Rebeca, si decide que su comodidad matrimonial vale más que la dignidad de su hija, entonces ya habrá tomado su decisión y tendrá que vivir con ella, dije sin que me temblara la voz. Pero yo ya he tomado la mía. Esa niña que duerme ahí dentro abrazada a su elefante necesita que alguien la elija de verdad, sin dudas y sin peros. Y si sus padres no son capaces de hacerlo, por Dios que lo haré yo. Aunque tenga que derribarlo todo para empezar de cero. A la mañana siguiente, David estaba plantado frente a nuestro camarote mucho antes de que saliéramos a desayunar. Lucía se tensó al verlo, sentí como sus dedos se hundían en mi mano, buscando un anclaje. David tenía un aspecto deplorable. Ojeras profundas, la ropa arrugada y la mirada de quien no ha pegado ojo procesando sus propios pecados. Mejor. El remordimiento es el primer paso para limpiar un terreno baldío. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Eso depende, respondí con sequedad. ¿Tienes algo que decir que Lucía necesite escuchar de verdad? Él asintió en silencio y, sin importarle quién pudiera verlo en el pasillo, se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña.
Lucía, necesito que me escuches bien. Lo que hice estuvo mal. No hay excusa, ni explicación, ni pero que valga. Te dejé atrás porque fui débil. Porque no luché por ti como un padre debe luchar por su hija, y porque permití que mi miedo a tener una bronca en casa te hiriera a ti, que eres a quien más debo proteger. Soy tu padre y te fallé de la peor manera posible. Lo siento con toda mi alma. Lucía lo miraba en silencio, con el rostro inexpresivo, esa máscara de supervivencia que los niños que han sufrido aprenden a ponerse demasiado pronto. Sé que no puedo borrar lo que ha pasado, continuó David con la voz entrecortada, pero te prometo por mi vida que no volverá a suceder jamás. Eres mi hija. Eres la hermana de Hugo. Eres parte de esta familia por derecho propio y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso. Si tengo que elegir entre tú y cualquier otra persona en este mundo, te elijo a ti. Siempre. ¿Lo entiendes, Lucero? ¿Y mamá? Preguntó Lucía en un susurro apenas audible. David apretó la mandíbula y vi en sus ojos una resolución que no había visto en años. Mamá y yo tenemos que hablar de cosas muy serias. Pero pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia que tú eres mi hija y que te quiero por encima de todo. Vale, asintió ella muy despacio. Vi cómo, por primera vez en días, sus hombros dejaban de estar en posición de defensa. David se puso en pie y me miró directamente. Papá, sé que la he cagado hasta el fondo. Sé que un perdón no arregla el agujero que he hecho, pero te pido que me dejes intentar repararlo. Déjame pasar tiempo con ella esta semana. Déjame demostrarle que mis palabras no se las lleva el viento. Estudié el rostro de mi hijo. Vi agotamiento, sí, pero también vi al chico al que yo enseñé que en la carpintería, como en la vida, hay que medir 2 veces y cortar una sola. Había cortado mal, pero la madera aún podía aprovecharse si se trabajaba con paciencia. ¿Quieres recuperar la confianza de tu hija? Le dije. Pues gánatela día a día, decisión a decisión. Pero grábate esto a fuego. Si vuelves a herirla, si vuelves a elegir tu comodidad por encima de su corazón, te la quitaré. Pediré la custodia legal si hace falta. Ella siempre tendrá un sitio con nosotros y no permitiré que vuelvas a romperle el alma. ¿Está claro? Cristalino, papá. Durante los siguientes 7 días, fui testigo de cómo mi hijo intentaba recomponer los añicos de su familia. Apareció en cada comida, participó en cada juego y fue paciente cuando Lucía se mostraba distante. Hugo fue su mejor aliado con su energía natural y su falta de malicia, arrastraba a su hermana a aventuras por todo el barco. Poco a poco, la risa de Lucía dejó de sonar forzada. Rebeca, mientras tanto, se convirtió en una sombra. La veía a veces por las cubiertas superiores, siempre con una copa en la mano y riendo con desconocidos con una estridencia que delataba su miseria. No sentí ni un ápice de lástima. Hay personas que prefieren prender fuego a su casa antes que admitir que el tejado tiene goteras. El 5.º día, navegando ya de regreso, David se me acercó mientras los niños estaban en el club infantil. Le he dicho a Rebeca que quiero la separación en cuanto pongamos un pie en Barcelona, soltó sin preámbulos. Llevo demasiado tiempo justificando lo injustificable. El psicólogo ya me avisó el año pasado de que ella sentía un rechazo profundo hacia Lucía, pero quise creer que se pasaría, que si mantenía la fiesta en paz, todo se arreglaría. Pero tenías razón, papá. Los cimientos están comprometidos y no puedo construir un hogar sobre una base que excluye a uno de mis hijos. Me quedé mirando la estela blanca que dejaba el barco en el mar. Es una decisión dura, hijo. Pero es la única honesta. Estoy orgulloso de que por fin hayas cogido el martillo para derribar lo que no sirve. Debería haberlo hecho hace 3 años, añadió él con amargura. Pero quería la foto de la familia perfecta. Estaba dispuesto a ignorar las grietas con tal de no ver el derrumbe.
Lo que importa no es el tiempo que has perdido, sino lo que construyas a partir de ahora. En la última noche, hubo una fiesta de despedida con actuaciones. Lucía se había apuntado para cantar, algo que había ensayado a escondidas con Elena. Cuando salió al escenario con su vestido amarillo, agarrando el micrófono con sus manos pequeñitas, se me hizo un nudo en la garganta. Cantó una canción sencilla, pero cuando llegó al estribillo, miró directamente a David con los ojos brillantes. El salón estalló en aplausos. Pero yo no miraba al público. Miraba a mi hijo, que lloraba sin consuelo mientras aplaudía hasta que le dolieron las manos. Y miraba a Rebeca, 3 filas más atrás, con el rostro rígido como el mármol, negándose a mover un dedo. En ese momento supe que algunas estructuras son simplemente imposibles de salvar. Desembarcamos en Barcelona un sábado por la mañana. El mundo real nos esperaba con sus abogados, sus trámites y sus penas. Pero mientras bajaba por la pasarela de la mano de Lucía, con Elena a mi lado y David y Hugo custodiándonos, sentí una paz que no recordaba. Así es como debe ser una familia. Presente. Eligiéndose unos a otros cuando todo se pone cuesta arriba. 6 meses después, el divorcio se formalizó. Rebeca se mudó a otra ciudad y decidió empezar de cero, lejos de lo que ella consideraba un error. Tiene visitas limitadas con Hugo y ninguna con Lucía, por voluntad propia. Buen viaje le desee la vida, porque aquí no hace falta. Lucía empezó terapia 2 veces por semana. Las pesadillas volvieron un tiempo, ese miedo atávico a ser devuelta como un paquete defectuoso. Pero con paciencia, y con el amor incondicional de los que decidimos quedarnos, empezó a sanar. David se mudó a un piso más pequeño, solo él y los críos. Le ayudé a reformarlo, enseñando a Hugo los principios básicos de la carpintería. Los 3 han levantado una vida nueva, no es perfecta, pero es real. Y sobre todo, tiene cimientos de roca viva. Elena y yo los vemos casi a diario. Lucía viene a casa cada viernes, en lo que ella llama los viernes de los abuelos. A veces vemos películas hasta las 1000 otras, simplemente quiere hablar de las cosas difíciles que salen en terapia. Escuchamos. Estamos. Le recordamos que es elegida, que es deseada y que es nuestra. He construido casas durante 42 años y pensaba que sabía de qué iba esto de levantar estructuras. Pero resulta que lo más importante que he ayudado a construir en mi vida no fue de ladrillo y cemento. Fue una familia dispuesta a derribar sus propios muros para salvar a una niña. A veces, proteger significa demoler primero. Lo que viene después. Eso es lo que dura. Y ver a Lucía correr ahora por el jardín, sabiendo que este suelo no se va a mover bajo sus pies. Esa es, sin duda, la mejor obra de mi vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Nunca le dije a mi hijo lo que guardaba en el trastero del centro de Madrid. Cuando se casó con Cayetana, me aseguré de que ella jamás encontrara la llave. Mientras estaba visitando a mi hermana en Galicia, mi hijo me llamó presa del pánico. Papá, ha encontrado tu trastero. Me dijo que estaba allí mismo con una cizalla. Llevaba 3 años esperando a que ella mostrara sus verdaderas intenciones, así que puse mi plan en marcha. Estaba sentado en la cocina de mi hermana Margarita, en una aldea cerca de Santiago de Compostela, cuando sonó mi móvil. El lacón con grelos estaba en la pota y acabábamos de abrir una botella de albariño cuando vi el nombre de Miguel parpadear en la pantalla. Mi hijo nunca interrumpía el tiempo en familia a menos que algo fuera mal. Miguel, respondí, sintiendo ya una opresión en el pecho. Papá, no sé cómo decirte esto, su voz temblaba. Cayetana ha encontrado tu trastero. El de la calle de Atocha. Está allí ahora mismo. Papá, tiene una cizalla.
El encargado del centro de alquiler me llamó porque yo figuro como contacto de emergencia, pero ella le dijo que es tu nuera y que tiene tu permiso. La copa de vino se detuvo a mitad de camino hacia mis labios. 12 años. 12 años manteniendo esa unidad segura, protegiendo lo que Catalina había dejado atrás, esperando exactamente este momento que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Ha conseguido entrar ya? Mantuve la voz firme, aunque mi hermana me miraba con preocupación. No lo creo. El encargado la está entreteniendo, diciendo que necesita verificarlo contigo primero. Pero papá, está furiosa. Grita que tiene derechos por ser de la familia. ¿Qué hay ahí dentro que quiere tanto? Todo, pensé. Cada documento, cada salvaguarda, cada prueba que necesitaría para esta situación exacta. Miguel, necesito que me escuches con mucha atención. Llama a la Policía Nacional. Di que alguien está intentando forzar un trastero privado sin autorización. Luego llama a nuestro abogado, el señor Jiménez. Su número está en el cajón de mi escritorio en casa. Dile que ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De fondo, pude oír la voz de Cayetana, aguda y exigente. ¿Es tu padre? Dile que sé que nos ha estado ocultando cosas. Tengo derecho a saber qué hay en nuestro trastero familiar. ¿Nuestro? Esas palabras hicieron que apretara la mandíbula. Papá, la voz de Miguel era pequeña ahora, incierta, ¿qué está pasando? Voy a reservar el próximo vuelo de Santiago a Madrid. No dejes que entre en esa unidad. Y hijo, hay cosas de las que tenemos que hablar. Cosas que tu madre me hizo prometer que te contaría cuando fuera el momento adecuado. Colgué e inmediatamente entré en la web de Iberia. Margarita me observaba con una mezcla de preocupación y entendimiento. Ella había conocido bien a Catalina, estuvo a su lado aquellas últimas semanas en el hospital cuando mi mujer me hizo jurar que protegería a nuestro hijo. Está pasando, ¿verdad? Dijo Margarita en voz baja. La chica finalmente ha mostrado sus verdaderas intenciones. Asentí, con los dedos temblorosos mientras introducía los datos de mi tarjeta para un vuelo que salía en 3 horas. Catalina lo predijo hace 12 años. Dijo que alguien vendría y vería a Miguel como una cuenta bancaria en lugar de como a una persona. El trastero había sido idea de ella. 6 meses antes de que el cáncer se la llevara, cuando aún tenía la mente clara para planificar, insistió en que lo alquiláramos. No para muebles o trastos viejos, sino para algo mucho más importante. Yo no estaré para protegerlo, me dijo una noche, con sus manos esqueléticas entre las mías, pero puedo protegerlo de todos modos. Pondremos todo lo importante en un lugar seguro. Documentos del fideicomiso, el testamento, copias de todos nuestros registros financieros. Y Fernando, quiero que lo escribas todo. Cada señal de alarma que veas, cada táctica que usen los manipuladores. Para que cuando alguien aparezca y Miguel no pueda verlo, tú tengas las pruebas. Tendrás todo lo necesario para salvarlo. Al principio pensé que era una paranoica. Nuestro hijo solo tenía 26 años entonces, era listo y capaz. Pero Catalina creció viendo cómo su propia madre lo perdía todo ante un padrastro que se casó con ella por dinero tras la muerte de su padre. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Así que lo hicimos. Alquilamos una unidad con control de temperatura en el centro, la llenamos de documentos que detallaban cada protección que habíamos establecido. El fideicomiso irrevocable que contenía nuestra casa en el barrio de Salamanca, nuestra cartera de inversiones, el seguro de vida. Todo estructurado para que solo Miguel pudiera acceder, nunca un cónyuge. Y yo había mantenido un diario. 3 años de observaciones sobre Cayetana. Cada señal, cada manipulación, cada vez que empujaba los límites o hacía movimientos calculados hacia el patrimonio de nuestra familia. Lo documenté todo, sabiendo que algún día necesitaría pruebas para mostrarle a mi hijo lo que yo vi desde el primer día.
Ese día finalmente había llegado. El vuelo de vuelta se me hizo eterno. 1 hora y cuarto de turbulencias y café malo mientras repasaba mentalmente los últimos 3 años. Supe que algo iba mal la primera vez que Miguel trajo a Cayetana a la cena del domingo. Fue en octubre, hace 3 años, y él irradiaba esa luz particular del primer amor. Papá, quiero presentarte a alguien especial. Cayetana llegó impecable. Ropa de yoga de diseño que probablemente costaba 300 euros. Su cabello rubio en un moño estratégicamente despeinado, trayendo una botella de vino que luego comprobé que costaba 80 euros. Para una primera cita con el padre de su novio, era excesivo. Señor Romero, es un honor, dijo con voz de miel. Miguel me ha hablado mucho de usted y de esta casa. Vaya. Barrio de Salamanca, ¿verdad? Estas propiedades deben valer una fortuna ahora, ¿más de 2 millones? Primera señal de alarma. ¿Quién pregunta por el valor inmobiliario en una primera cena? Durante la comida, me acribilló a preguntas disfrazadas de cortesía. ¿A qué me dedicaba antes de jubilarme? Seguros. Qué interesante, debió de ser lucrativo. Y Miguel mencionó que estuvo casado. Siento mucho su pérdida. ¿Su esposa también trabajaba? Estaba evaluando, calculando, construyendo un mapa financiero de nuestra familia. Y Miguel, pobre Miguel, no podía verlo. Solo veía a una mujer hermosa interesada en su vida. En los siguientes 6 meses, las tácticas de Cayetana se volvieron más claras. Empezó a sugerir que Miguel debería hablar conmigo sobre la planificación financiera. ¿No quería saber qué heredaría algún día? ¿No era responsable entender el patrimonio familiar? Miguel me lo mencionó un domingo. Cayetana cree que deberíamos discutir tu plan de sucesión, papá. Dice que las parejas necesitan entender su futuro financiero juntos. Llevaban saliendo 8 meses. Tu futuro conmigo es que construyas tu propia carrera y tus ahorros, dije con cuidado. Tal como hice yo, tal como hizo tu madre. Vi el destello de molestia en su rostro. Cayetana había estado trabajando en él, haciéndole sentir que yo era reservado y controlador. Cuando Miguel me dijo que iba a proponerle matrimonio, se me encogió el corazón. El anillo que me enseñó costó 12.000 euros. Dinero que había ahorrado de su trabajo en la gestora de fondos. Vi la esperanza en sus ojos. Me alegro por ti, hijo, le dije. Y lo decía en serio. Quería que fuera feliz, pero sabía que Cayetana no le daría eso. La boda fue excesiva. Cayetana insistió en el Hotel Ritz, un lugar que costó 60.000 euros. Las flores, 18.000. Su vestido costó 12.000 y se compró otros 2 para la recepción. Miguel luchó para pagar su parte, demasiado orgulloso para pedirme ayuda. Yo les regalé 30.000 euros como regalo de bodas, viendo cómo los ojos de Cayetana se iluminaban mientras calculaba lo que eso decía sobre mi patrimonio total. Pero también hice algo más. Llamé al señor Jiménez y me aseguré de que cada documento fuera blindado. Luego insistí en unas capitulaciones matrimoniales. Es una práctica estándar para familias con patrimonios de cierto valor, les explicó el abogado en su despacho de la calle Velázquez. No es nada personal, solo protección para activos anteriores al matrimonio. Cayetana las firmó casi sin mirar, probablemente pensando que era un trámite y que tendría años para convencer a Miguel de cambiar las cosas. Se equivocaba. Tras la boda, las cosas escalaron. Se mudaron al piso de Miguel cerca de Retiro, el que compró antes de conocerla. A los 2 meses, Cayetana empezó a quejarse. Era pequeño, ruidoso, lejos de su centro de estética en Chamberí. Deberíamos mudarnos con tu padre, sugirió a Miguel lo suficientemente alto para que yo la oyera. Mira todo este espacio que no usa. Y Fernando, te haces mayor. ¿No sería bonito tener a la familia cerca?
Lo corté de raíz. La casa se queda como está. Cuando yo no esté, será de Miguel. Pero mientras respire, es mi espacio. La sonrisa de Cayetana se congeló. Ahí fue cuando empecé el diario en serio. Cada conversación, cada intento de manipulación. Todo en un cuaderno de cuero que vivía en el trastero de Atocha. El avión aterrizó en Barajas pasadas las 9 de la noche. Cogí mi maleta de mano y fui directo al parking. Mi móvil no paraba de vibrar. Ha venido la policía. Cayetana está furiosa. Dice que eres un paranoico. ¿Quieres saber qué le ocultas? Papá, ¿podemos hablar cuando llegues? Estoy confundido. Conduje por la M30. Madrid brillaba bajo el cielo oscuro. Primero, revisar el trastero. Luego, llamar a Jiménez. Y finalmente, sentar a Miguel y enseñarle todo. Cuando llegué a la casa del barrio de Salamanca, ambos coches estaban allí. El sensato utilitario de Miguel y el BMW X5 de Cayetana, ese para el que convenció a Miguel de avalar un préstamo de 80.000 euros a los 9 meses de casados. Las cuotas, incluyendo el seguro, eran de 1.400 euros al mes. Dinero que salía del sueldo de Miguel mientras ella no aportaba nada. Me senté en el coche un momento para cobrar fuerzas. La voz de Catalina resonó en mi memoria. Eres más fuerte de lo que crees, Fernando. Protege a nuestro chico. La puerta principal se abrió antes de que pudiera sacar la llave. Miguel estaba allí, agotado, con la corbata floja y el pelo desordenado. Parecía haber envejecido 5 años en un solo día. Papá, dijo en voz baja, está esperando en el salón. Detrás de él apareció Cayetana. Vestía informal, pero su jersey de cachemira de 400 euros decía lo contrario. Parecía alguien preparándose para la batalla. Fernando, dijo con una dulzura falsa que goteaba veneno, tenemos que hablar sobre la confianza y la transparencia en esta familia. Entré en mi propia casa, la que Catalina y yo compramos hace 40 años. Sí, dije con calma, creo que debemos hacerlo. Nos sentamos en el salón como piezas en un tablero de ajedrez. Yo ocupé mi sillón de cuero habitual. Miguel se sentó en el borde del sofá, como si fuera a salir corriendo. Cayetana se adueñó del otro extremo, con una postura perfecta y controlada. Seamos directos, dijo Cayetana. Sé lo del trastero. Sé que has estado ocultando cosas a tu propia familia. Documentos financieros, escrituras. Cosas que afectan al futuro de Miguel. Eso no es ser reservado, Fernando, eso es ser controlador. Los documentos sobre el patrimonio familiar se guardan bajo llave, respondí. Eso es ser responsable. ¿Seguro ante tu hijo? Arqueó una ceja. ¿O seguro ante mí? Miguel miraba sus manos con la mandíbula apretada. Ante ambos, dije, decidiendo que no tenía sentido fingir. El fideicomiso fue establecido por Catalina antes de morir. Protege los activos para el futuro de Miguel. Activos que permanecen separados de los bienes gananciales. La risa de Cayetana fue fría. ¿Bienes gananciales? ¿Quieres decir que te aseguraste de que yo nunca tuviera derecho al dinero de esta familia? Me aseguré de que el legado que Catalina y yo construimos llegara a nuestro hijo exactamente como ella quería. Papá, Miguel finalmente habló, deberías haberlo dicho. Tenía derecho a saberlo. El dolor en su voz me dolió más que cualquier acusación de Cayetana. Esto era lo que más temía. No su ira, sino el sentimiento de traición de mi hijo. Tienes razón, dije mirándole a los ojos. Debí explicarlo antes. Tu madre y yo establecimos estas protecciones porque ella vio a su propia madre perderlo todo. Me hizo prometer que nunca te pasaría a ti. ¿Y estabas esperando a ver si el matrimonio fallaba para mantener tu preciado control? Se mofó Cayetana.
Estaba esperando a ver tus verdaderas intenciones. Y hoy, cuando has intentado entrar en mi propiedad privada con una cizalla, las has dejado muy claras. Tengo derecho a saber qué afecta al futuro de mi marido. Gritó ella, roja de rabia. No tienes ningún derecho sobre activos que no has ganado y que nunca ganarás, repliqué. Todo en ese trastero está diseñado para que nuestro hijo sea cuidado por gente que le quiere a él, no por gente que quiere lo que él representa. Eso no es verdad, dijo Miguel, pero su voz vaciló. Cayetana se giró hacia él, suavizando su expresión. Miguel, cariño, tu padre te ha estado manipulando toda la vida. ¿No lo ves? Intenta controlarte incluso ahora, intenta separarnos. Lo veo perfectamente, dije. Veo que a los 6 meses de la boda, convenciste a Miguel para avalar un préstamo de 80.000 euros por un coche. Un coche que tú elegiste, que tú conduces y que él paga. Miguel levantó la cabeza. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Porque presto atención a mi hijo. Noto cuando deja de hablar de ahorrar para una casa porque de repente todo su dinero se va a otro sitio. Noto cuando está cansado porque hace horas extra para cubrir gastos que no deberían existir. Necesitábamos un coche fiable, protestó Cayetana. ¿Necesitabais un BMW? Mantuve la voz nivelada. Miguel, ¿cuánto es la letra mensual? 1.400, admitió en un susurro. ¿Y qué pagabas por tu coche antes? 450. O sea, pagas 950 euros extra al mes porque Cayetana necesitaba un coche de lujo. ¿Qué más necesitabas, Cayetana? ¿La bicicleta estática de 3.000 euros? ¿Los muebles de diseño de 12.000? ¿El viaje a las Maldivas del año pasado de 9.000? Estaba construyendo una vida bonita para nosotros, dijo ella a la defensiva. Estabas gastando dinero que no era tuyo. Saqué mi móvil y abrí un correo. He hablado con el señor Jiménez. Me ha confirmado que las capitulaciones que firmaste antes de la boda son completamente válidas en España. Cayetana se quedó muy quieta. ¿Qué capitulaciones? Las que firmaste 3 días antes de la boda en el despacho de la calle Velázquez. Las que especifican que todos los activos del fideicomiso familiar son bienes privativos y que, en caso de divorcio, no tienes derecho a nada anterior al matrimonio. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Las había firmado sin leerlas, pensando que eran un simple trámite. Me engañaste, susurró. Protegí a mi hijo. Miguel nos miraba a ambos como si fuéramos desconocidos. No entiendo, Cayetana. Tú sabías lo de las capitulaciones. Hablamos de ello. Pensé que era una formalidad. No pensé que tu padre intentara dejarme fuera de todo. Gritó ella. De todo lo que nunca fue tuyo, corregí. El piso del barrio de Salamanca está a nombre del fideicomiso. La cartera de inversión también. Mi seguro de vida tiene a Miguel como único beneficiario a través del fideicomiso. Aunque me pasara algo mañana, no verías un céntimo. El silencio era asfixiante. Saqué el diario de cuero de mi bolsa. He documentado cada intento de manipulación durante 3 años. Escucha. 15 de octubre, primera cena. Estos pisos deben valer más de 2 millones. Tasaste la casa antes de probar la comida. 23 de marzo, sugirió que Miguel preguntara por el testamento. Llevabais 8 meses. 9 de julio, publicó fotos de mi salón en Instagram etiquetando la ubicación como si fuera su casa. Estabas creando una narrativa de riqueza para tus seguidores. Eso es de locos, dijo Cayetana con voz temblorosa. Me has estado espiando. He estado protegiendo a mi hijo de una cazafortunas. Y tengo más. Estos son mensajes directos de tu Instagram. No lo sabes, pero cuando te conectas a mi red Wi-Fi aquí, permiten monitorizar el uso de la red,
y así fue como vi tus conexiones constantes a ciertos portales. Le escribiste a tu amiga hace 6 meses. El viejo está forrado pero es un paranoico. Miguel ni sabe lo que tienen. Me llevará tiempo, pero lo conseguiré. Miguel hizo un sonido de puro dolor. Y el mes pasado, continué, buscaste en Google cómo impugnar un fideicomiso en España y derechos del cónyuge sobre herencias. Miguel, no dejes que nos haga esto. Cayetana estaba desesperada. Intenta destruir nuestro matrimonio. Pero Miguel estaba mirando su propio móvil. Tus mensajes con tu amiga. Su voz sonaba hueca. Puedo verlos en tu iPad, está sincronizado, Cayetana. Hay docenas de mensajes sobre dinero. Sobre cómo ibas a presionarme para que mi padre pusiera la casa a mi nombre. Sobre cómo solo tenías que jugar a largo plazo. Ella intentó quitarle el móvil, pero él se apartó. Dios mío, este es de la semana pasada. Fernando se va a Galicia 5 días. Momento perfecto para mirar qué hay en el trastero. Sabré cómo jugar mis cartas. ¿Puedo explicarlo? Empezó ella. ¿Alguna vez buscaste trabajo de verdad? Preguntó Miguel con la voz rota. Me dijiste que tenías entrevistas de marketing. No has trabajado ni un solo día desde la boda, añadí yo. Has pasado 3 años gastando su dinero sin aportar nada. Miguel se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Su esposa lo veía como un medio para un fin. Creo que tienes que irte, Cayetana, dijo Miguel en voz baja. ¿Qué? Haz las maletas y vete. Vete con tu hermana o a un hotel. Necesito que salgas para poder pensar. Esta es mi casa. Gritó ella, perdiendo toda la fachada. Estamos casados, no puedes echarme. En realidad, dije yo, el piso está a nombre de Miguel desde antes de conocerte. No tienes ningún derecho legal sobre él. Ella me miró con puro odio. Tú también te encargaste de eso. Conozco cada activo de mi hijo. Eso no es control, Cayetana. Eso es ser un padre precavido. Ella miró a su alrededor y, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Había perdido. Si me voy ahora, no voy a volver, amenazó como último recurso. Miguel la miró con lágrimas en los ojos. Lo sé. El sonido de las ruedas de la maleta de Cayetana sobre el parqué resonó como un mazo. Era casi medianoche. Miguel la veía desde lo alto de la escalera mientras ella empaquetaba 3 años de matrimonio en 2 maletas. Dio portazos. Se oían sus pasos furiosos. Se tomó su tiempo, esperando que Miguel cediera. No lo hizo. Cuando bajó, no se parecía en nada a la mujer pulcra que entró en nuestras vidas. Tenía el pelo revuelto y el rímel corrido. Miguel, necesito dinero para un hotel. Él sacó su cartera y le entregó 100 euros. Con eso tienes para una noche en una pensión. En la cuenta conjunta hay 1.400 euros. Cógelos, es lo que hay. ¿Esto es lo que me das? Rió amargamente. Algún día te darás cuenta de que tu padre te ha envenenado contra mí. Abrió la puerta y el aire frío de noviembre de Madrid entró de golpe. Se fue. Segundos después, oímos su BMW arrancar y perderse en la noche. El silencio que quedó era ensordecedor. Miguel se derrumbó en el primer escalón de la escalera, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado y me abrazó como cuando era un niño. Soy un estúpido, papá, sollozó. ¿Cómo no lo vi? La querías. El amor nos hace ver lo que queremos ver. 3 años tirados a la basura con alguien que solo me usaba. No han sido tirados, hijo. Has aprendido sobre la gente y sobre ti mismo. Eso no es desperdicio, es vida. Se secó los ojos. Intentaste advertirme.
Sentía tu desaprobación y me decía que era sobreprotector. Pero tú la calaste desde el principio. Tengo más años y la ventaja de no estar enamorado de ella. Él soltó una risa temblorosa. Mamá también lo habría visto, ¿verdad? Tu madre la habría calado antes de que cruzara el umbral. Nos quedamos allí un rato. Luego Miguel dijo: Cuéntame lo del trastero. Cuéntame todo lo que mamá planeó. Sin más secretos. Y se lo conté. Como Catalina pasó sus últimos meses planeando un futuro del que no formaría parte. Cómo trabajó con el señor Jiménez para crear algo inquebrantable para protegerle de gente así. El fideicomiso vale unos 1,8 millones de euros en total, le dije. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Tanto? Tu madre era brillante con el dinero. Vivíamos modestamente e invertíamos con cuidado. Solo esta casa vale ya casi 1 millón. Todo pasará a ti cuando yo muera o cuando decida transferir el control. Planeamos hacerlo a tus 40, pero creo que deberíamos ver a Jiménez antes. ¿Y las capitulaciones habrían aguantado si hubiéramos seguido casados? Totalmente. Jiménez las hizo blindadas. Aunque hubierais estado casados 50 años, los activos del fideicomiso habrían seguido siendo bienes privativos. Ella nunca habría podido tocarlos. Por eso estaba tan desesperada por entrar en el trastero, quería saber qué teníamos. Al día siguiente, fuimos al trastero de la calle de Atocha. El encargado nos recibió con alivio. Señor Romero, qué bien que ha vuelto. Esa mujer ayer se puso muy agresiva. Metí el código 070352. El cumpleaños de Catalina. La unidad estaba organizada meticulosamente. Archivadores con registros financieros, escrituras, seguros. Pero lo que atrajo la atención de Miguel fue la otra pared. Estanterías con álbumes de fotos, cajas con las joyas de Catalina, sus libros favoritos, sus acuarelas. Lo guardaste todo, dijo Miguel emocionado. No podía dejarlo ir. Este era mi espacio para recordarla. Por eso no quería a nadie aquí. No estaba listo para compartirlo. Miguel abrió un archivador. En la parte delantera había un sobresellado con su nombre. ¿Qué es esto? Una carta. La escribió 2 semanas antes de morir. Me dijo que te la diera cuando estuvieras listo. Sus manos temblaban mientras la leía. Lloró en silencio. Cuando terminó, me miró. Ella lo sabía. Incluso entonces, sabía que necesitaría protección. Tu madre entendía el mundo, Miguel. Lo bueno y lo malo. Y te quería lo suficiente para prepararte para ambos. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que el BMW de Cayetana desapareció por las calles de Madrid. El proceso de divorcio fue rápido, gracias a la precisión quirúrgica del señor Jiménez y a esas capitulaciones matrimoniales que ella firmó despreocupadamente. Cayetana intentó patalear, buscó abogados que intentaron alegar falta de transparencia o coacción en la firma, pero no tenían nada que hacer. Se fue con los 1.400 euros que Miguel le dio y el coche, cuyas cuotas pronto descubrió que no podía pagar sin el sueldo de mi hijo. Miguel se mudó conmigo a la casa del barrio de Salamanca por un tiempo. Al principio, el silencio de la casa le pesaba, pero poco a poco, los domingos volvieron a ser lo que debían ser. Tiempo de familia, sin cálculos financieros sobre la mesa. Un domingo de mayo, mientras tomábamos un café en la terraza, Miguel me miró de forma diferente. He conocido a alguien, papá. Sentí un pequeño escalofrío, un reflejo condicionado. Ah, sí. Pregunté intentando sonar neutral. ¿Y cómo es? Se llama Raquel. Es profesora en un instituto público en Vallecas. La conocí en una librería en Callao. Estábamos los dos intentando alcanzar el mismo ejemplar de un libro de historia. Suena a escena de película, sonreí.
Lo mejor fue la primera cita, papá. Fuimos a tomar unas cañas por la Latina. Cuando llegó la cuenta, no me dejó pagarla entera. Insistió en que íbamos a medias. Dijo que ella se pagaba sus vicios. Meses después, conocí a Raquel. No traía vino de 80 euros, sino un bizcocho que ella misma había horneado y una sonrisa que me recordó, de una manera extraña y dulce, a la de Catalina. No preguntó por los techos altos de la casa ni por el valor del suelo en el distrito de Salamanca. Preguntó por las fotos de las paredes, por la historia de nuestra familia, por quién era esa mujer de ojos brillantes que aparecía en los retratos. Era Catalina, dijo Miguel con orgullo. La mujer que planeó todo esto para que yo estuviera bien hoy. Aquella noche, después de que se marcharan, volví al trastero de la calle de Atocha una última vez. No para esconder nada, sino para organizar el legado. Decidimos usar parte de los fondos del fideicomiso que no necesitábamos para crear una beca en la Universidad Complutense, destinada a estudiantes que, como Miguel en su día, habían perdido a uno de sus padres y necesitaban un empujón para empezar. Cerré la puerta metálica y giré la llave. Ya no era un búnker contra los cazafortunas, era simplemente un almacén de recuerdos. Caminé de vuelta a casa, pasando por delante de la foto de Catalina que tengo sobre la chimenea. En esa foto tenía 35 años, su sonrisa era radiante y sus ojos estaban llenos de vida. Lo logramos, le dije en voz baja. Él está bien. Va a estar perfectamente. Y casi pude oír su respuesta, esa mezcla de alivio y orgullo que siempre mostraba cuando nuestros planes salían bien. Se había ido hace 12 años, pero nunca nos dejó del todo. Estaba en cada activo protegido, en cada lección que Miguel había aprendido, en cada cena de domingo que compartíamos. Cayetana se marchó sin nada porque nunca entendió lo que realmente importaba. Dio la casa, las cuentas, las inversiones, y pensó que ese era el tesoro. Se perdió la verdadera riqueza por completo. Al subir las escaleras esa noche, pensé en el nuevo comienzo de Miguel, en Raquel, la profesora que pagaba su propio café, y en la beca que ayudaría a chicos que habían perdido lo que Miguel perdió. La cerradura del trastero estaba segura, pero lo que protegía ya no eran solo documentos. Era un amor que sobrevivió a la muerte, una sabiduría transmitida, un carácter que no podía comprarse ni venderse. Y al final, ese era el único legado que realmente importaba. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.